por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por regalarnos, porque no es solo algo de mérito nuestro, es principalmente regalo tuyo, el poder estar aquí unidos alma con alma, algo tan invisible, intangible, inaudible como nuestras almas, que es lo más valioso que tiene nuestro ser, más que el corazón, más que la mente. Por regalarnos poder estar aquí dentro de tu sagrario, alma con alma, en torno a tu humanidad eucarística, otro gran misterio. Que esta hostia seas tú, Dios, Jesucristo Dios, y suplicándote que entres con tu Espíritu Santo en nuestras almas, independientemente de las suciedades que tengamos, las basurillas, pero que estamos de todo arrepentido, de lo consciente y de lo no consciente, porque muchas veces hacemos el mal sin ser conscientes, ¿no? Como le pasa a estos apóstoles, que son un fiel reflejo nuestro. No solo el otro día el Señor predicándoles algo tan trascendente y tan divino, y ellos que el pan, que solo les quedaba un pan, acabando de salir del milagro de la multiplicación de los panes. Pues hoy más de lo mismo, porque desde otra perspectiva es más de lo mismo. Les está predicando precisamente que le matarán y que el Evangelio, después de muerto, resucitará a los 3 días. Y a continuación dice el Evangelio, pero ellos no entendían sus palabras. Fijaros si es importante tender puentes, como tanto nos ha dicho el Papa Francisco, hacia esas almas humildes. Las soberbias pues nunca doblegarán su cerviz, salvo milagro, pero Dios nos los pone fácil, o sea, realmente las almas que Él nos pone en el camino, para que si escuchemos, acompañemos, comprendamos, consolemos y acompañemos en su nombre, no son esas almas tan soberbias y tal, que las conocemos, sí, pero si nos fijamos bien en cuáles quiere el Señor que le sirvamos día a día, nos lo pone sencillo, no es tan complicado. Claro, las humildes. Entonces, ¿qué había en estos apóstoles? Humildad. No se enteraban, perdón por la frase que es muy popular, e incluso no se enteraban de la misa a la mitad. No, pero Dios veía su humildad, Dios veía su sí, ellos querían. Y tan torpes que, claro, Él les estaba hablando de algo tan importante como que se los estaba diciendo mascadito. El culmen del plan de redención va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán, después será muerto y al 3er día resucitará. Pero ellos, dice, no entendían sus palabras. Y entonces Jesús, que lo sabe todo, porque es Dios, luego les dice, al llegar a casa a Cafarnaún, les dice, pero ¿de qué veníais hablando por el camino? Y ellos se quedaron callados. Les dio vergüenza. ¿Por qué se quedaron callados? Porque sabían que eso estaba mal. Y dice el Evangelio, porque en el camino habían discutido entre sí sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos, en el reino de Jesucristo. En algún otro momento Pedro se pone celoso de Juan, porque tenía un poquito de celos de Juan, pues porque Jesucristo de alguna manera tenía el legado espiritual muy reservado en Juan, y en Pedro la gobernanza, aparte que en todos pues obviamente la predicación del plan de salvación. Pero había celos entre ellos, había ambiciones humanas. En ese ejemplo Pedro decía cuando venía Juan detrás, bueno, maestro, ¿y este qué? Pues viene aquí pegado, ¿por qué tiene que estar pegado aquí? Tú ocúpate de lo tuyo. Entonces, estaban aquí los apóstoles discutiendo, dicen, y sabían que estaban haciendo algo mal porque cuando les preguntó, se quedaron callados. No le contestaron. Y entonces Jesucristo, como siendo Dios, sabía el negocio, entre comillas, que se traían entre manos, pues entonces les dice, mira, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y
y servidor de todos. El último y servidor. El último y servidor. Con esto tira por tierra todo ese ánimo que tenemos de tendencia, o algunos en la iglesia, que de estar señalando. Es que aquel carisma no sé qué y están cometiendo este error. Y aquel otro sacerdote no sé qué. Y aquel otro que sí es verdad, muchas veces, ¿no? Tristemente, es verdad. Pero se nos va mucho tiempo en estar mirando con lupa a los demás. ¿Y nosotros qué? O cuando estamos orando por los demás pecadores. ¿Y nosotros? Por eso es tan hermoso cuando intentamos, y se puede, que oremos no en el ambón, desde el ambón predicando al pueblo y explicando, dando cátedra, no, sino dados la vuelta, de espaldas al pueblo y de rodillas mirando al Señor en el sagrario, hablando con Él, hablando en voz alta. Es precioso cuando estamos aquí hablando en voz alta, cuando se dan esos momentos de diálogo con el Señor en voz alta, y que pues el Señor habla a través de hablarnos a nosotros y nosotros a Él, pues habla a los otros hermanos. Porque dejamos de estar mirando, juzgando, señalando a los otros hermanos o esperando de ellos, que es otro matiz del mismo defecto, ¿no? Que caemos de... Es que me dijo, no me dijo, me dejó de decir, me miró, me levantó la ceja, hizo esto y lo hizo de mala gana, porque mira qué tal. Y que... No, el Señor no haría eso nunca, salvo cuando se está pecando contra el Espíritu Santo, como los fariseos, cumplidores de la ley, pero enemigos del mandamiento del amor, cuando se está pecando tan grave que dice, huye, límpiate hasta el polvo de las sandalias y huye, dice el Evangelio. Salvo esos casos, tenemos que estar comprendiendo las debilidades del arrepentido, del humilde, consolando al arrepentido, al humilde, y acompañando a lo que haya decidido y visto en su oración, acompañado por nosotros, acompañándole en ese caminar. Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último. Se nos da muy bien, digo yo el primero, se nos da muy bien de alguna manera ser un poquito el centro de atención y liderar y no sé qué. Y sí, tristemente se nos da muy bien, pero hay que minimizarse al máximo para que sea Él el que brille. Lo que intentamos aquí en estas meditaciones es que el centro no seamos nosotros los que meditamos en voz alta, no, que el centro seas tú, Señor. Que seas tú quien se nos está manifestando aquí en este vivir cotidiano tuyo y nos estás enseñando con tu propia vida, en tus propias carnes, con tu propia palabra, con tu propio Espíritu Santo. Que seas tú el centro, no nosotros. Si alguno pues quiere ser el primero, que se haga el último de todos, es lo mismo que niégate a ti mismo, que se haga el último de todos, el último. Pero con eso no basta. Esa es una parte de la tarea, negarse a sí mismo, hacerse el último. La otra parte de la tarea es y servir, servidor de todos, mandamiento del amor, ponerse de alfombra de los demás para que puedan arrepentirse, encontrarse con esa misericordia de Dios, con ese amor que no les va a juzgar todavía. El juicio es uno y al final del todo, al principio de la vida eterna. Ahí está el juicio, ahora no. Jesucristo ahora solo perdona al que se arrepiente sinceramente, con humildad. Servidor de todos. O sea, que se haga el último de todos, que se niegue a sí mismo, y que se haga servidor de todos, que coja esa cruz, que te siga, Señor. Por eso pones a un niño, al finalizar el Evangelio, si recordamos cómo le hablaste, Señor, a Nicodemo, había que volver a nacerte. Y nosotros los que estamos aquí hemos vuelto a nacer. Eso es evidente. Si no, no estaríamos aquí, siguiéndote, Señor. Volver a nacer es ser como niños en el Espíritu Santo, dóciles, humildes, obedientes, pegados a ti, mirando lo que tú ves, mirando como tú ves, no como nosotros vemos, no como la humanidad, la sociedad ve, los demás, no, como tú ves, Señor. Ni siquiera como yo veo, claro que no, porque me tengo que vaciar de mí, ser el último, negarme a mí, no, como tú ves,
Así queremos ser, como esos niños que tú le narraste a Nicodemo. El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a uno de estos humildes, que han vuelto a nacer en el Espíritu, a mí me recibe. Y termina el Evangelio diciendo, y al que me ha enviado, o sea, a Dios Padre, a la Trinidad, al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, a Dios. Gracias, Señor, por regalarnos siempre este contraste entre lo que somos y lo que tú quieres ser en nosotros y te dejamos. Una infinitud de amor, de misericordia. Gracias, gracias, Señor, por tanto. Ayúdanos a servirte, a ser fieles, para con todos estos niños humildes que quieren pero no pueden y nos necesitan de muleta, de apoyo, de bastón, para comprenderles en tu nombre, consolarles en tu nombre y acompañarles en tu nombre. Que así sea. Amén.